Y se me olvidó decir antes que el debate lo haremos al final un poco para que, para que todo el mundo pueda desarrollar bien sus ponencias. En este sentido, la siguiente ponencia aborda una parte también de lo que estábamos comentando antes, que son las acciones preventivas que se deben de abordar en la primera consulta o en las primeras consultas del paciente, ¿no?, con el paciente recién diagnosticado, que son muy importantes porque es además cuando se establece esa relación médico-paciente que puede hacer que el paciente se enganche adecuadamente a la consulta. Para desarrollar este tema tenemos a Inés Suárez, que pertenece al grupo de enfermedades infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Sofía y que es profesora titular de enfermedades infecciosas en la Universidad Europea de Madrid. Cuando quieras, Inés. Bueno, buenos días y gracias a los organizadores por invitarme a presentar esta charla. No sé cómo se pasa esto. Ya. Tenemos varias guías que nos dan recomendaciones sobre las intervenciones preventivas que debemos hacer en la consulta y mi intención no es hacer un repaso exhaustivo de todas ellas. En esta charla me quería centrar en tres cosas. La primera, si lo estamos haciendo bien en términos de la evaluación de nuestros pacientes en la primera visita y sobre su situación vacunal. Después quiero hablar un poquito sobre salud mental, centrándome sobre todo en la depresión. Y, por último, la segunda parte de la charla voy a hablar sobre el factor de riesgo modificable responsable de la mayor morbilidad no SIDA y que creo que deberíamos priorizar. ¿Lo estamos haciendo bien? Pues para ello he traído datos de CORIS y de la encuesta hospitalaria. En CORIS hemos seleccionado algunos ítems que tenemos en la base de datos sobre la evaluación en la primera consulta y hemos sido un poco más benévolas y hemos permitido que se haga esta evaluación durante el primer año de seguimiento. Y hemos encontrado que solamente tenemos serología de sífilis en el 75% de los pacientes, determinación de colesterol en el 74%, únicamente el 40% de nuestros pacientes tienen una medida de tensión arterial durante el primer año, 62% información sobre si fuman o no y solo un 47% tienen realizado un MANTUS. Esto está bastante alejado teniendo en cuenta también que algunos de los datos pueden haberse introducido, pero el porcentaje creemos que es pequeño, está bastante alejado del estándar de calidad de GESIDA de 95% de determinaciones analíticas en el primer año. En cuanto a infección por hepatitis, tenemos serología de hepatitis A en el 42% de los pacientes, 71% de serologías de hepatitis B, 88% de serologías de hepatitis C. En este congreso, Vicky Hernando presenta un póster realizado con los datos de la encuesta hospitalaria de pacientes con VIH, en el cual encuentra que solo el 12% de nuestros pacientes está vacunado de hepatitis A, el 30% de hepatitis B, el 58% de neumococo y el 61% de gripe. A pesar de que con el paso de los años encontramos una tendencia creciente a una mayor proporción de vacunados en hepatitis A, hepatitis B y neumococo, en morado, los porcentajes de vacunación todavía son insuficientes. En salud mental me voy a centrar en la depresión, ya que es la patología más prevalente en nuestros pacientes, con una prevalencia mucho mayor que la población general. Aquí tenéis los porcentajes que dependen de la población y de las escalas utilizadas. En España, un estudio encontró una prevalencia del 35% en pacientes VIH. La depresión se asocia claramente a una peor calidad de vida en nuestros pacientes y a una peor respuesta al tratamiento antirretroviral, mediado sobre todo por una baja adherencia. Y no debemos olvidar el riesgo de suicidio, como ha apuntado ya Mar en su charla. En una revisión sistemática se encontró que el 2% de nuestros pacientes se suicidan y el 27% de ellos tiene ideación suicida. En CORIS, de todas las muertes por causa conocida hasta el año 2017, el 4% de ellas fueron debidas a suicidio. ¿Lo estamos haciendo bien en términos de depresión? Pues de España, que yo sepa, no tenemos datos, pero sí que tenemos un estudio en el Reino Unido que encontró una prevalencia del 35% de depresión y el 45% de estos pacientes no estaban recibiendo tratamiento. En Italia, otro estudio ha encontrado una prevalencia de depresión severa del 22%. El 87% de estas depresiones no habían sido identificadas por sus médicos. Las guías nos dicen que deberíamos hacer un screening de depresión en la primera visita y después de forma sistemática cada 1 o 2 años, con una escala validada. Esta es una de las más conocidas, que es el HAS, que tiene ítems para ansiedad y depresión,
y hay otras, como el PHQ-9, por ejemplo, y en general estas escalas están pensadas para ser rápidas y simples de hacer en la consulta, pero quizá en una consulta bastante saturada de pacientes, como tenemos la mayoría, no son tan prácticamente aplicables. Y en este sentido yo veo más prácticas las dos preguntas que proponen las guías de la EACS, que son: ¿te has sentido deprimido, triste o sin esperanza en los últimos meses o has perdido interés en actividades que habitualmente disfrutabas? Si el paciente responde positivamente a cualquiera de estas dos preguntas, deberíamos pasar a una evaluación más exhaustiva con una escala más completa. En nuestro país, el grupo del 12 de octubre ha validado estas dos preguntas de la EACS, encontrando una buena correlación tanto de las dos preguntas como de la escala HADS con el gold estándar para el diagnóstico de depresión, que es una entrevista estructurada con psiquiatra o psicólogo. En resumen, parece que todavía tenemos bastante margen de mejora en las intervenciones en la primera visita, por lo menos en los elementos que hemos analizado. Tenemos una baja proporción de vacunados y, en cuanto a salud mental, tenemos una alta proporción de depresiones que no estamos diagnosticando. ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Pues no se trata de una falta de evidencia disponible, ya que tenemos guías clínicas que nos dan recomendaciones claras, y quizá tenemos un gran número de intervenciones preventivas que debemos hacer a todos nuestros pacientes y que es difícil de hacer en consultas que ya tenemos bastante llenas. En la mayoría de los hospitales, muchos de nosotros tenemos solo media hora para ver la primera visita de un paciente y 15 minutos para las visitas sucesivas, y esto es un tiempo claramente insuficiente para hacer todas las intervenciones preventivas que se supone que deberíamos estar haciendo. Y se echa en falta, aparte de tener más recursos, una escala de prioridades que nos permitiera seleccionar las intervenciones que deberían ser más importantes porque tuvieran mayor impacto en la vida y el pronóstico de nuestros pacientes. En la siguiente parte de mi charla yo quería hablar de una de las intervenciones que creo que son más importantes en los pacientes con VIH para prevenir eventos adversos y que creo que deberíamos priorizar. Y para ello he traído eventos duros, como son las muertes, y aquí podemos ver de todas las causas de muerte que tenemos en CORIS hasta el año 2017, que son 600 muertes. Vemos en esta gráfica el porcentaje de muertes debidas a diferentes causas según el año en CORIS. Podemos ver cómo a lo largo del tiempo las muertes debidas a SIDA van disminuyendo. También parece que hay una tendencia a que disminuyan las muertes por causa hepática, en verde, pero hay una tendencia clara a que aumenten las muertes debidas a cáncer y las muertes por causa cardiovascular. A medida que en el futuro, a medida que pase el tiempo, si seguimos teniendo tratamientos antirretrovirales cada vez más eficaces y podemos diagnosticar a los pacientes un poco más precozmente, sería previsible que las enfermedades definitorias de SIDA fueran una causa menor de mortalidad y las muertes por causa hepática es previsible que disminuyan con el acceso a tratamientos antirretrovirales, antivirales para el virus de la hepatitis C. Sin embargo, a medida que nuestros pacientes envejecen, muy probablemente tengamos un aumento de neoplasias no definitorias de SIDA y de muertes cardiovasculares. Y ahora quiero que nos fijemos en los últimos años y quiero centrarnos en tres causas de muerte, que son los cánceres no SIDA, que son responsables del 25% de las muertes, las enfermedades cardiovasculares, que son responsables del 8%, y las enfermedades pulmonares, esto no incluye las neumonías, que son responsables de casi el 5% de las muertes. Estas tres causas son responsables juntas del 37% de las muertes en la cohorte y hay un factor de riesgo que incide en las tres, que es el tabaco. ¿Por qué quiero hablar de tabaco? Porque la prevalencia es bastante alta en nuestros pacientes, porque es el factor de riesgo modificable responsable de la mayor parte de morbilidad no SIDA y porque nuestros pacientes se enfrentan a dificultades específicas en el abandono de tabaco. ¿Fuman más nuestros pacientes? Pues en España sí, aquí tenemos datos de la cohorte CORIS en azul y de la población general en rojo a lo largo de los años. Más o menos un 42% de nuestros pacientes son fumadores diarios comparados con la población general, que es un 30%. Aquí tenemos en esta gráfica todas las enfermedades que se han ligado de forma causal al tabaco, a la izquierda los cánceres, a la derecha las enfermedades crónicas, y ahora
para hablar específicamente de los efectos en la población VIH, voy a introducir un concepto que usamos en epidemiología, que es la fracción atribuible poblacional. La fracción atribuible poblacional es la fracción estimada de todos los casos de un evento adverso, como por ejemplo cáncer o muerte, que no habrían ocurrido si no hubiera habido exposición a un factor de riesgo, como por ejemplo el tabaco. Esta es una medida muy útil en salud pública porque nos da la idea de la proporción de casos de una enfermedad que se podrían evitar si no hubiera exposición al factor de riesgo en la población. La fracción atribuible depende no solo del riesgo relativo, al cual estamos más acostumbrados, sino de la prevalencia de la exposición en la población. Por ejemplo, si estuviéramos evaluando la fracción atribuible del tabaco en los cánceres no-sida, sería mayor cuanto mayor fuera el riesgo relativo de cáncer en los fumadores versus los no fumadores, pero también cuanto mayor fuera la prevalencia del tabaquismo en nuestra población. Esta fue la medida que se usó, por ejemplo, en el estudio del ensayo SMART, que evaluó el porcentaje de eventos adversos debidos a tabaco en el ensayo clínico y encontró que el tabaco era responsable del 31% de los cánceres no-sida, 25% de las enfermedades cardiovasculares mayores, 25% de las neumonías y el 24% de la mortalidad global por cualquier causa. En cuanto al cáncer, este estudio reciente que evaluó las fracciones atribuibles de cáncer en pacientes VIH en Estados Unidos encontró que el tabaco era directamente responsable del 19% de todos los cánceres, incluidos SIDA, 94% de los cánceres de pulmón, 31% de los cánceres asociados a tabaco no pulmón, que son estos que veis aquí, y 32% de los cánceres anales. En España no tenemos datos de fracción atribuible, pero tenemos datos indirectamente de la cohorte CORIS, que hasta la fecha tenía registradas 390 neoplasias de no-sida, y vemos cómo casi el 50% de las neoplasias no-sida son cánceres relacionados con el tabaco. El 10% de ellos son cáncer de pulmón. El efecto del tabaco sería mayor si lo que consideramos son las muertes por neoplasias no-sida, ya que el 39% de las muertes por cáncer no-sida en CORIS es debida a cáncer de pulmón. Si a esto sumamos los cánceres asociados a tabaco, tenemos que el 75% de las neoplasias no-sida estarían relacionadas en mayor o menor medida con el tabaco. En cuanto a mortalidad por cualquier causa, aquí he resumido los principales estudios que han evaluado mortalidad en fumadores VIH con su fracción atribuible y su riesgo relativo, y en síntesis el tabaco es directamente responsable del 20 al 61% de la mortalidad por cualquier causa en pacientes con infección por VIH. En términos de años de vida perdidos, el estudio de la cohorte danesa encontró que la esperanza de vida en pacientes VIH fumadores era 16 años menor que la de los no fumadores. Y aquí a la derecha de la tabla, este mismo estudio ilustra algo que vemos en la interacción del VIH y el tabaco, y es que el efecto del tabaco es mucho mayor en pacientes VIH que en la población general. Aquí se evaluó en los años de vida perdidos por fumar en pacientes VIH, en la última fila, y en pacientes VIH negativos, en la fila de en medio. Y se encontró que los años de vida perdidos en pacientes VIH eran 12 por fumar, mientras que los años de vida perdidos por el tabaco en controles eran mucho menores. Esto ha apuntado Mar ya sobre la inmunoactivación en su charla. Los pacientes VIH fuman más que la población general, el tabaco produce eventos no-sida y además los pacientes VIH tienen una activación inmune que podría potenciar el efecto del tabaco en la producción de estos eventos. Hay varios estudios que apuntan en esta línea. Quería citar este estudio español que evaluó la contribución de diferentes factores de riesgo al síndrome coronario agudo en pacientes VIH positivos y VIH negativos, encontrando que la fracción atribuible del tabaco era mucho mayor en pacientes VIH que en controles VIH negativos, mientras que otros factores de riesgo tradicionales como la hipertensión tenían mucha menor importancia. Si el tabaco
es tan malo, ¿por qué no somos capaces de que nuestros pacientes puedan dejar de fumar? Pues tenemos varias barreras en la consulta. Una de ellas es que el tabaco no es una prioridad. Efectivamente, nuestra prioridad principal es que los pacientes se tomen el tratamiento antirretroviral y así debería de ser, pero quizá tenemos una lista larga de intervenciones preventivas que debemos hacer de forma sistemática a todos nuestros pacientes y nos perdemos un poco en todas ellas. También nos falta una formación específica en tabaquismo y muchos clínicos tenemos la percepción de que nuestros pacientes generalmente no quieren dejar de fumar y que los que lo intentan muchas veces fracasan, a veces influido por codependencia a otras drogas o comorbilidades como depresión o otras comorbilidades psiquiátricas. Nuestros pacientes efectivamente tienen otras dependencias a otras drogas, estos son los porcentajes en un estudio que se realizó en Estados Unidos, pero se ha observado en algunos estudios que la codependencia a otras drogas no se relaciona significativamente con la motivación para dejar de fumar. Aquí he resumido los principales estudios que han evaluado la motivación para dejar de fumar en nuestros pacientes VIH y, en síntesis, del 40 al 75% quieren dejar de fumar y hasta el 70% lo han intentado al menos una vez. Es decir, nuestros pacientes quieren dejar de fumar tanto o más que la población general. ¿Qué funciona en la población general? Lo más efectivo es, sin duda, la asociación de fármacos con counseling o tratamiento psicológico, que puede ser por diferentes vías, incluso vía web o vía telefónica. En cuanto a fármacos, los más eficaces, sin duda, son la vareniclina y el tratamiento sustitutivo con nicotina, y un poco menos efectivo el bupropión, que podría tener un papel en pacientes con depresión. En población asociada, las tasas de abstinencia sin ayuda son de menos del 5% y, en cuanto a las intervenciones, un metaanálisis encontró que el counseling únicamente tenía una eficacia del 14% en tasas de abstinencia, vareniclina y counseling 33% y nicotina en combinación 37%. Los porcentajes en VIH son bastante más modestos. En esta revisión de la Cochrane, que analizó 12 ensayos clínicos, en los cuales el brazo de intervención incluía counseling más intensivo y tratamiento farmacológico, y el brazo control incluía a pacientes sin counseling o solamente con recomendaciones breves y casi todos con tratamiento farmacológico, encontró unos porcentajes más bajos, que fueron 13% en el brazo de intervención y 8% en los controles. Aquí quiero traeros este ensayo clínico publicado recientemente, en el cual se randomizó a pacientes VIH fumadores a recibir durante 3 meses vareniclina o placebo y con counseling durante las semanas hasta la semana 48. La intervención la podía administrar un experto en tabaco o bien el infectólogo que llevara al paciente. Y encontramos que las tasas de abstinencia fueron del 15% en el brazo de vareniclina y del 6% en placebo. Como veis, son porcentajes más bajos que los que encontramos en la población general, pero la vareniclina se demostró eficaz para dejar de fumar en pacientes VIH y no hubo eventos adversos mayores. ¿Qué ocurre si nuestros pacientes dejan de fumar? Pues los beneficios están demostrados en VIH. El estudio DAD ya demostró una reducción del riesgo de eventos adversos 3 años después de dejar de fumar. El estudio SMART, también, que ya he mencionado previamente, encontró un riesgo de eventos adversos que veis aquí mayor significativamente en fumadores comparados con los exfumadores. Y en términos de años de vida ganados, este estudio de modelización en Estados Unidos en hombres y mujeres, que compara fumadores en negro, exfumadores y fumadores, estableció que dejar de fumar podía producir una ganancia de 5 años de vida en nuestros pacientes. Por lo tanto, aunque las intervenciones para dejar de fumar en VIH son menos efectivas que la población general, tenemos una alta prevalencia del tabaquismo en nuestros pacientes, tenemos unos efectos que son claramente mayores que en la población general del tabaco y, desde una perspectiva de salud pública, sí que merece la pena aplicar estas intervenciones de forma sistemática en nuestros pacientes. ¿Deberíamos los médicos que tenemos estos pacientes VIH tomar la iniciativa? Pues yo creo que sí, porque tenemos muchas oportunidades, tenemos un contacto regular durante un tiempo prolongado, conocemos bien a los pacientes y sus dificultades para dejar de fumar, y en población general está demostrado que hay mayor probabilidad de iniciar tratamiento de deshabituación si las ofertas son repetidas, y también
que los pacientes inician tratamiento con mayor probabilidad si se da en el momento en el que se ofrece que si se envía al paciente a otra unidad para iniciarlo posteriormente. Sin embargo, los infectólogos tenemos mucho que mejorar en la detección del tabaquismo en nuestros pacientes, no solo por los datos que he traído antes de Coris, sino por otros estudios, como este estudio de Nueva York, que encontró que menos del 50% de los médicos de las clínicas de VIH preguntaban por el uso de tabaco y el interés en dejarlo, y el estudio de la cohorte VAX, que encontró que los infectólogos tenían más probabilidad de no detectar si un paciente fuma con respecto a los médicos de familia. Sin embargo, los infectólogos tienen mucho que aportar. Vuelvo a traeros el ensayo clínico de la vareniclina que os he comentado antes, en el cual, si recordáis, la intervención podía ser administrada por un infectólogo o por un experto en tabaco y, curiosamente, las tasas de abandono en los pacientes que llevaba un infectólogo eran mayores que la de los expertos en tabaco, quizá porque conocían mejor a los pacientes o los pacientes tenían mayor confianza en ellos. Las intervenciones que debemos hacer no necesitan ser muy intensivas, simplemente recomendar dejar de fumar se ha demostrado más eficaz que no hacer nada para dejar de fumar en población general. Y para terminar, quería dejaros este estudio de la cohorte suiza que ilustra cómo no es necesario realizar una formación muy intensiva o que consuma muchos recursos. Aquí seleccionaron a los médicos de VIH del centro de Zúrich y les hicieron un entrenamiento de medio día en counseling y tratamiento farmacológico del tabaquismo. Y les dieron un checklist que debían completar cada 6 meses, documentando que habían hablado de tabaco con sus pacientes. Después evaluaron la prevalencia de tabaquismo en el centro de Zúrich, que veis aquí con triángulos, y en los otros centros de la cohorte suiza. Y vemos cómo, a partir de finales del 2007, que fue cuando empezó a implementarse este estudio, la prevalencia de tabaquismo en el centro de Zúrich claramente disminuye con respecto a la de los otros centros de la cohorte, demostrando una mayor proporción de abandono de tabaco y una menor proporción de recaídas. En conclusión, podemos mejorar la evaluación de nuestros pacientes en la primera visita, podemos mejorar también la proporción de vacunados, tenemos una alta prevalencia de depresión y fallos en su diagnóstico. El tabaco es un factor de riesgo modificable responsable de gran parte de la mortalidad y morbilidad no asociada al SIDA. Los efectos del tabaco son mayores en los pacientes con VIH y es cierto que las intervenciones son menos efectivas en pacientes con VIH que en la población general, pero nuestros pacientes quieren dejar de fumar y los beneficios de la abstinencia están demostrados. Y los médicos que cuidamos de los pacientes con VIH deberíamos tomar la iniciativa para que dejaran de fumar. Quiero agradecer al equipo de Coris, en especial a Belén Alejos y a Vicky Hernando, que me han proporcionado algunos de los datos que he usado en esta charla.